La puerta se cerró de golpe frente a mí, con una contundencia que retumbó por el pasillo de mármol del club de campo, mientras yo me quedaba inmóvil, mirando los paneles de madera tallada. Todavía podía escuchar las risas y el tintinear de las copas detrás de la puerta, con el letrero comedor privado. Solo familia, lo había dicho la tía Victoria, su rostro rígido por el botox, logrando transmitir desprecio a pesar de la falta de expresión. Justo antes de que la puerta se cerrara, alcancé a ver un fragmento de la pancarta feliz. Cumpleaños 85, abuelo Joe, excepto que el abuelo Joe había muerto hacía 3 semanas. Revisé mi teléfono 2:47 p.m., justo a tiempo. El abogado Morrison me esperaba a las 3 y el trayecto desde aquí a su oficina no tomaba más de 10 minutos. Tenía tiempo de tomar un café y recomponerme antes de que comenzara el verdadero espectáculo al pasar por el vestíbulo del club. El gerente Robert, que me conocía desde que el abuelo me trajo por primera vez a los 5 años, me miró con una disculpa silenciosa. Lo siento mucho, señorita. Emma, dijo con suavidad. Intenté decirles que su nombre estaba en la lista de invitados. Está bien, Robert, le respondí. En realidad, podrías hacerme un favor. Asegúrate de que el champán no deje de fluir en esa sala, específicamente el Dom Perignon de 1996, el favorito del abuelo. Frunció el ceño, pero asintió por supuesto. Y Robert, añadí, carga toda la cuenta a la cuenta personal de Victoria Ashford. Todos sus ojos se agrandaron ligeramente, pero fue demasiado profesional para comentar. Ambos sabíamos cuánto costaría una fiesta para 50 personas con champán de esa calidad, y ambos sabíamos que Victoria preferiría pagarla antes que admitir que no podía mantener los estándares del abuelo. Al cruzar la calle, frente a Morrison Associates, entré a la tranquila cafetería de la esquina. Pedí un café negro directo y amargo, justo como le gustaba al abuelo. Él siempre decía, las bebidas de café elegantes son para gente con más dinero que sentido común. Me senté en una mesa de esquina, con vista clara a la entrada de la firma. Mi teléfono vibró. Era Brandon, mi primo. ¿Dónde estás, mamá? Dice que no estás invitada, pero eso suena muy cruel. ¿Quieres que te metas a escondidas, Dulce? Brandon, el único de los hijos de Victoria que no había vendido su alma. Le contesté, gracias, pero estoy bien. ¿Disfruta la fiesta? Van a leer el testamento. Después, respondió, mamá, ya tiene el champán listo, sigue hablando de demoler la casa del abuelo, en cuanto sea suya. Casi me río. Victoria había estado soñando con renovar la casa. Tipo artesano de los años 20, del abuelo, desde que le diagnosticaron cáncer, le mostraba muestras de pintura, mientras él seguía conectado al tratamiento de quimioterapia, hablando de aumentar el valor. Él asentía con educación, y luego en privado me pedía que tomara fotos de cada habitación para que pudiera recordarla tal como era. A las 2:58 crucé la calle y entré a la firma. La asistente de Morrison, que sabía de esta reunión desde hacía meses, me recibió con una cálida sonrisa. Él está listo para ti. Emma, sala de conferencias, 3 adentro. El abogado Morrison se levantó para saludarme, junto con otros 2 hombres que reconocí como socios de la firma. Sobre la mesa había una videocámara, una pila de documentos y una grabadora digital. Morrison me estrechó la mano y preguntó, ¿estás lista? Llevo 6 meses. Lista, respondí, mientras tomaba asiento, desde que el abuelo me contó lo que planeaban. Él asintió con seriedad. Tu abuelo fue muy claro con el cronograma. El testamento falso debe estarse leyendo en unos 13 minutos. Asentí. Victoria, nunca llegaba tarde cuando había dinero en juego. Entonces comencemos, dijo encendiendo la cámara y anunciando la fecha, hora y nombres presentes. Esta es la lectura oficial del último testamento de Joseph Edmund Whitmore, ejecutado el 15 de marzo de 2024, en presencia de 3 testigos. Y yo como notario deslizó un documento hacia mí, el testamento verdadero, el que el abuelo actualizó después de darse cuenta de que sus hijos estaban dividiendo su herencia antes de que él siquiera muriera. Primero, continuó Morrison, tu abuelo pidió expresamente que se reprodujera. Esta grabación presionó play en la grabadora digital
y la sala se llenó con la inconfundible voz del abuelo, firme a pesar del cáncer que lo consumía. Si estás escuchando esto, significa que mis hijos están en el club de campo brindando por mi cumpleaños 85 3 semanas después de mi muerte y preparándose para leer un testamento tan falso como su dolor. Emma querida, espero que no te haya dolido mucho que te dejaran fuera, aunque conociendo a Victoria seguramente te cerró la puerta en la cara. Siempre fue tan amante del drama. Sonreí mientras las lágrimas comenzaban a acumularse, incluso después de muerto. El abuelo sabía exactamente cómo se desarrollaría todo su voz. Continuó con más firmeza. Quiero dejar muy claro por qué hice esto. En los últimos 2 años he visto a mis hijos rodearme como buitres. Victoria presupuestó remodelaciones mientras yo seguía hospitalizado. Richard mandó a tasar mis autos durante mi primera ronda de quimioterapia y Patricia trató de hacerme parecer mentalmente incompetente mientras yo aún presidía reuniones de junta. Morrison pausó la grabación. ¿Quieres hacer una pausa? No le dije con firmeza sigue. Pero Emma, la voz del abuelo se volvió más cálida. Me acompañó a todas las citas médicas. Pasó noches en el hospital. Me traía comida real y libros. Jamás preguntó por dinero o herencia. Solo me preguntaba si estaba bien, si tenía frío, si quería hablar de mamá. Eso me rompió las lágrimas. Cayeron silenciosas, así que dejo todo a la única persona que me amó. Más allá de mi cuenta bancaria, Emma se queda con la casa, las inversiones, las obras de arte, todo, y a mis hijos les dejo exactamente lo que me dieron en mis últimos años. Desilusión, Morrison. Apagó la grabación y me ofreció un pañuelo. Hay más, dijo, pero primero debemos revisar los detalles. El patrimonio tiene un valor aproximado de 18 millones, incluyendo la casa, portafolios y colecciones. ¿Y su parte? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. $1 cada uno para impedir que reclamen. Por exclusión, respondió. Tu abuelo fue meticuloso. Y el testamento falso, Morrison, revisó su reloj. Ahora mismo, el abogado Blackwood, socio de golf y abogado de Victoria, está leyendo un documento muy convincente que divide la herencia en partes iguales entre los 3 hijos. Por supuesto, es totalmente falso. Blackwood no tiene idea. Victoria se lo entregó, diciendo que era la versión más reciente. Ella lo falsificó con ayuda de la secretaria de Richard, que solía trabajar aquí y aún tenía acceso a nuestra papelería. Morrison deslizó otra carpeta sobre la mesa. Tenemos grabaciones de seguridad, correos electrónicos y declaraciones juradas. Tu abuelo insistió en tener pruebas irrefutables. Mi teléfono volvió a vibrar. Brandon, esta vez. Mamá está llorando de felicidad. Dice que la casa es suya. Esto es raro. No, le mostré el mensaje a Morrison. Él sonrió. Entonces es hora de la fase 2. Me entregó otro documento. Esta es una orden judicial de emergencia que prohíbe a cualquier miembro de la familia Whitmore entrar o retirar objetos de las propiedades de tu abuelo. Fue presentada esta mañana y ya está en efecto, como si fuera sincronizado. Mi teléfono explotó con notificaciones. Las ignoré enfocándome en Morrison, mientras me explicaba los detalles del fideicomiso, las protecciones de inversión, la forma en que el abuelo se aseguró de que no pudieran tocar ni un centavo. Una cosa más, dijo Morrison, sacando un sobre sellado. Es de tu abuelo. Solo para ti. Reconocí su letra de inmediato, para mi Emma, la única que me llamó. Abuelo. Y no cajero automático dentro. Había una nota escrita a mano y una pequeña llave de bronce. Mi querida Emma. Para ahora. Victoria seguramente ya cambió las cerraduras, creyendo que la casa es suya. Siempre fue un poco presuntuosa. La llave abre una caja de seguridad en First National. Dentro encontrarás las joyas de tu abuela, las mismas que Victoria lleva años exigiendo. Y algo más. Mi diario de los últimos 5 años. He anotado cada conversación, cada mentira, cada vez que me trataron como una billetera y no como un hombre. Está todo ahí. Úsalo si impugnan el testamento o no. La decisión es tuya. Solo debes saber que te ganaste cada centavo. No por codicia, sino por amor. Fuiste la única que me vio como persona, no como una cuenta bancaria. La casa es tuya, pero más que eso, los recuerdos también lo son. Consérvalos o crea nuevos. Solo prométeme que vas a vivir en ella, no solo poseerla.
Llénala otra vez de música y de risa, con todo mi amor. Abuelo, hay un equipo de prensa fuera del club de campo, añadió Morrison en voz baja. Prensa local. Alguien les avisó que los Whitmore están celebrando el cumpleaños de un hombre muerto leyendo un testamento falso. No pude evitar reírme. Por lo bajo, abuelo, quizás hizo una o dos llamadas antes de morir. Él siempre planeaba con anticipación. Morrison se levantó. Vamos a contar. La verdad del camino de regreso al club de campo pareció eterno y al mismo tiempo fugaz. Cuando llegamos, el caos ya se había desatado. Patrullas de policía llenaban el estacionamiento. Alguien había descubierto la falsificación más rápido de lo que esperábamos. Las cámaras ya grababan cuando Victoria era escoltada con esposas y el rímel corriendo por sus mejillas. Emma Patricia me vio. Primero corrió hacia mí con sus tacones carísimos. Gracias a Dios que estás aquí. Hubo un terrible error. Alguien dice que el testamento no es real, pero eso no puede ser. Tienes que ayudarnos. ¿Por qué haría eso? Pregunté con calma. No soy familia. ¿Recuerdan su rostro? Se puso pálido. Tú sabes algo. Morrison, intervino la señorita Whitmore, me ha pedido que le informe que está invadiendo propiedad privada. Este evento fue financiado con dinero robado de su herencia. Eso es ridículo. Richard apareció con la cara roja. Papá nos dejó todo. Somos sus hijos. Sí, dije suavemente, los mismos hijos que valoraron sus pertenencias mientras aún respiraba, que intentaron declararlo incompetente cuando aún dirigía reuniones, que pasaron más tiempo planeando su funeral que compartiendo con él. Lo manipulaste, gritó Victoria, mientras un oficial la guiaba hacia el auto policial. Lo volviste en nuestra contra. No dije lo suficientemente alto para que lo escucharan todas las cámaras. Ustedes lo alejaron. Yo solo lo amé al parecer. Eso valía más que su codicia. Morrison presionó play en la grabadora, y allí en el estacionamiento, la voz del abuelo cortó el ruido. Sus palabras claras, su decepción afilada, su juicio final resonando entre las columnas de mármol. La casa es mía, repetía Victoria. Ya contraté a los constructores. Entonces tendrás que cancelarlos. Dije, aunque quizás deberías enfocarte en los cargos por falsificación, las denuncias de abuso a mayores y la investigación por fraude. Las siguientes horas fueron un torbellino, declaraciones, papeles, llamadas. Esa noche me paré frente a la casa del abuelo, ahora mi casa, con la nueva llave, que Morrison me entregó. Victoria había cambiado las cerraduras, por supuesto, pero un cerrajero ya trabajaba dentro. Entré y vi notas adhesivas en casi todos los muebles codificadas por colores, con los nombres Victoria, Richard, Patricia. Ya habían reclamado cosas, como si hubieran ganado algo. Dejé las notas allí para que los abogados las documentaran en el estudio del abuelo. Encontré exactamente lo que buscaba, los viejos álbumes de fotos que había escondido cuando los buitres comenzaron a rondar fotos de él y la abuela de mi madre, que murió cuando yo tenía 10 años de mí, creciendo recuerdos de una historia que ellos querían borrar, porque les recordaba la competencia. Mi teléfono finalmente sonó. Tras horas de silencio, un número desconocido. ¿Eres Emma Whitmore?, preguntó una voz suave. Sí, soy Brandon. Estoy llamando desde el teléfono, de un amigo. Mamá. Tomó el mío. Dudó. Quería decir, lo siento por todo. No lo sabía. O sea, sabía que no eran buenos con el abuelo, pero no sabía cuánto. No es tu culpa. Brandon, puedo seguir visitando a veces la casa. Digo, el abuelo me enseñó a jugar ajedrez en la biblioteca. Me gustaría recordarlo. Bien, por supuesto, dije casi sorprendida. Abuelo, querría eso. Mamá dice que eres un monstruo, que lo robaste todo. ¿Tú qué piensas? Se quedó en silencio un largo rato. Creo que el abuelo sabía exactamente lo que hacía, y creo que tomó la decisión correcta. Tras colgar, recorrí la casa quitando una por una las notas adhesivas en su lugar. Colgué las fotos nuevamente. Abuelo, sonriente, fuerte, abuela, a media risa, mamá niña. En esta misma casa sonó el timbre. Morrison estaba en la puerta con una botella de vino y una caja pesada. Pensé que te vendría bien compañía. Dijo, ¿y hay papeles que firmar? Nos sentamos en la vieja mesa de cocina del abuelo, ahora mía, y repasamos todas las cuentas, las escrituras.
las instrucciones que dejó para sus colecciones. Realmente pensó en todo. Murmuré. Tuvo ayuda, respondió Morrison. Cada vez que lo visitabas, al día siguiente, venía a mi oficina con nuevos planes, nuevas ideas. Emma dijo que los chicos preguntan por la casa. Mejor, asegúrese de que sea a prueba de balas. No pregunté si impugnarían el testamento. Ya sabía que lo harían, pero con cargos por falsificación sobre ellos, cualquier caso civil sería un desastre difícil. Alegar herencia legítima cuando enfrentas prisión por falsificar el testamento. Mi teléfono volvió a vibrar un texto de un número desconocido. Soy Patricia, arruinaste esta familia, espero que estés orgullosa. Se lo mostré a Morrison, que tomó una captura de pantalla. De inmediato, guarda a todos sus abogados, les dirán que paren, pero la rabia vuelve torpes a las personas. A la mañana siguiente, desperté en la habitación de invitados del abuelo. No podía dormir aún en el dormitorio principal. La casa se sentía más tranquila que en años sin máquinas, sin enfermeras, sin preocupaciones constantes. Preparé café en su viejo percolador, ese que Victoria siempre se burlaba, y me senté en el porche a ver el sol iluminar su jardín favorito. El timbre sonó a las 7 a.m. Por la mirilla vi a un hombre con traje y un sobre notificación judicial. Emma Whitmore, preguntó al abrir la puerta. Si está siendo demandada. Me entregó el sobre y se marchó sin más. No necesitaba abrirlo. Ya sabía que estaban impugnando el testamento, acusándome de manipulación, de aprovecharme del estado mental del abuelo. Las mismas tácticas desgastadas de siempre. Llamé a Morrison. Ya lo presentaron. Están más desesperados de lo que pensé. Reenvíame todo. Responderemos antes del mediodía. La batalla legal fue rápida y brutal. Morrison tenía razón. El caso penal destruyó su credibilidad. El juez revisó el testamento falso, la evidencia de abuso, los documentos del abuelo y desestimó el caso. De inmediato, el tribunal dictamina, declaró el juez, que Joseph Whitmore estaba plenamente capacitado y que su decisión de desheredar a sus hijos no solo fue legal, sino completamente justificada. Además señala que intentar validar un testamento falsificado es un delito grave. Victoria se desmayó. Richard salió furioso. Patricia me miró con puro odio en los ojos. Brandon me alcanzó en el pasillo. Felicidades. Supongo. No se trata de ganar, le dije. Se trata de respetar los deseos del abuelo. Puedo seguir viniendo a jugar ajedrez todos los domingos. Si quieres, respondí al abuelo, le encantaría. Sonrió, y por primera vez vi algo genuino en su rostro. Él también te enseñó, ¿verdad? Cada movimiento confirmé, incluso los 8 pasos por delante. 6 meses después estaba sentada en el estudio del abuelo, mi estudio, escribiendo notas de agradecimiento para la biblioteca conmemorativa que creé en su honor. La casa tenía vida. Otra vez organizaba clubes de lectura en el salón, eventos benéficos en el jardín, torneos de ajedrez. En la biblioteca Victoria Richard y Patricia se habían dispersado tras los juicios. Victoria recibió libertad condicional y servicio comunitario. Su nombre por los suelos. El negocio de Richard quebró cuando sus socios lo abandonaron. El esposo de Patricia la dejó incapaz de soportar el escándalo, pero Brandon venía cada semana, mejoraba en ajedrez y lentamente empezaba a conocer quién fue realmente su abuelo. Por las historias que compartía y las fotos que volvía a colgar, tía Emma dijo una tarde moviendo su caballo: he estado pensando en el testamento del abuelo. Sí, no solo te dejó cosas, te dejó la responsabilidad de contar su historia correctamente. Eso es más difícil que heredar dinero. Estudié el tablero y vi que me había tendido una trampa, 3 movimientos atrás. ¿Cuándo te volviste tan sabio? El diario me dejaste leer. Partes hablaba de la diferencia entre herencia y legado. Una es lo que tienes, la otra es lo que eres. Jaque mate, en 4 movimientos, dije moviendo mi reina. Sonrió y movió su alfil jaque mate también. El abuelo me enseñó esa variante. Reí derribando mi rey. Por supuesto que lo hizo. Aquella noche encontré la vieja pancarta de cumpleaños del club de campo metida en la basura detrás del garaje. Feliz. Cumpleaños 85, abuelo Joe. Decía a nadie. La dejé allí. Algunas cosas
no merecen ser recordadas dentro. Encendí una vela por el verdadero cumpleaños del abuelo. Aún a 3 meses de distancia habría cumplido 86, no 85. Ni eso pudieron acertar. En su codicia lo lograste. Abuelo, susurré a su foto, 8 pasos por delante, como en el ajedrez. Nunca lo vieron venir. Al final me excluyeron de una fiesta falsa para un hombre que ya no vivía leyendo un testamento falso por un amor que nunca existió, pero fui invitada a algo mejor, un vínculo real con un abuelo que me vio por quien soy y no por lo que podía tomar solo familia, dijeron, y al final resulta que yo era la única familia que le quedaba, la única que entendió que una herencia no significa nada. Si no heredas las historias, el amor, el alma de la persona detrás del dinero, y eso vale más que 18 millones, aunque los 18 millones tampoco están mal. Jaque mate, abuelo, y gracias por enseñarme a jugar.